Raíces antiguas. Tribus y encuentros romanos. La historia de Alemania, una tierra de vastos bosques y ríos caudalosos, comienza mucho antes del surgimiento de las naciones. Esta región, rica en recursos naturales, fue el hogar de diversas tribus germánicas que vivían en armonía con su entorno. Comienza con un mosaico de tribus germánicas, los sajones, los francos, los alemanes y otros. Cada tribu tenía su propia cultura, costumbres y formas de vida, pero compartían una conexión profunda con la tierra y sus tradiciones. Estas tribus, a menudo ferozmente independientes, vivían de la agricultura, la caza y las incursiones. Su vida cotidiana giraba en torno a la naturaleza y sus habilidades en la agricultura y la caza eran esenciales para su supervivencia. Su mundo era de alianzas cambiantes y luchas constantes. Las tribus formaban y rompían alianzas según las necesidades del momento, y las batallas eran una parte integral de su existencia. Luego vinieron los romanos, empujando hacia el norte para conquistar e imponer su orden. La llegada de los romanos marcó el comienzo de una nueva era de conflicto y cambio para las tribus germánicas. Los romanos establecieron una frontera a lo largo de los ríos Rin y Danubio, encontrando una feroz resistencia de las tribus germánicas. Esta frontera, conocida como el Limes, se convirtió en una línea de defensa crucial para el Imperio Romano. La batalla del bosque de Teutoburgo, en el año 9 después de Cristo, vio a una coalición de tribus germánicas lideradas por Arminio infligir una aplastante derrota a 3 legiones romanas. Esta batalla fue un momento decisivo en la historia de Germania. Esta victoria marcó un punto de inflexión, deteniendo la expansión romana hacia Germania. La derrota en Teutoburgo fue un golpe significativo para el Imperio Romano, que nunca más intentó una conquista total de la región. A pesar de los enfrentamientos, la influencia romana se filtró en la cultura germánica, desde las tácticas militares hasta la arquitectura y el comercio. Las tribus germánicas adoptaron y adaptaron muchas de las innovaciones romanas, integrándolas en su propia cultura. Los romanos dejaron una huella imborrable, pero nunca sometieron por completo a las tribus germánicas. Las ruinas romanas que aún se encuentran en Alemania son testimonio de esta influencia duradera. Este choque de culturas dejó su huella en la tierra. La mezcla de influencias romanas y germánicas creó una cultura única que perduraría a lo largo de los siglos. Las ciudades y fortificaciones romanas se erigieron como puestos de avanzada de un imperio distante, mientras que la vida germánica continuaba fluyendo a su alrededor. Estas estructuras se convirtieron en centros de comercio y cultura, conectando a las tribus germánicas con el mundo romano. El legado de Roma perduraría, dando forma al destino del pueblo alemán durante siglos. La influencia romana se puede ver en la arquitectura, el idioma y las leyes que aún perduran en la Alemania moderna. Sin embargo, fue el espíritu de las tribus, su resistencia y adaptabilidad lo que finalmente definiría el carácter alemán. La capacidad de las tribus para resistir y adaptarse a los cambios fue crucial para su supervivencia y éxito. De este crisol de conflictos estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo en la historia de Alemania. Las tribus germánicas estaban listas para enfrentar nuevos desafíos y oportunidades en un mundo en constante cambio. El Imperio Romano, debilitado por las luchas internas, comenzó a desmoronarse, dejando un vacío de poder a su paso. Este colapso creó un entorno de incertidumbre y oportunidad para las tribus germánicas. En este vacío entraron nuevas fuerzas, tribus germánicas en movimiento, ansiosas por reclamar su lugar en un mundo cambiante. Las migraciones de estas tribus transformaron el paisaje político y social de Europa. Sus migraciones y conquistas remodelarían el panorama político de Europa, preparando el escenario para el nacimiento de una nueva era. Las tribus germánicas no solo sobrevivieron, sino que prosperaron, dejando una marca indeleble en la historia europea. Un reino sagrado romano forjando una identidad alemana. La historia de Alemania está profundamente entrelazada con la del Sacro Imperio Romano Germánico, una entidad que, aunque no era un Estado-nación en el sentido moderno, sentó las bases para la identidad alemana. De las cenizas del Imperio Romano surgió una nueva potencia, el Reino Franco. Este reino, bajo la dinastía merovingia y luego la carolingia, se convirtió en el núcleo de lo que más tarde sería el Sacro Imperio Romano Germánico.
Carlomagno, el más grande de los reyes francos, unió gran parte de Europa occidental bajo su gobierno. Su reinado no solo consolidó territorios, sino que también promovió la educación y la cultura, dando lugar a lo que se conoce como el Renacimiento carolingio. Coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico por el Papa en el año 800 después de Cristo, el reinado de Carlomagno marcó el comienzo de una era de relativa estabilidad y renacimiento cultural. Este acto simbólico de coronación también reforzó la idea de un imperio cristiano unificado en Europa. Él imaginó un imperio cristiano unificado, un sucesor de Roma, con él mismo como su protector. Esta visión de Carlomagno influyó profundamente en la política y la religión de la época, estableciendo un precedente para los futuros emperadores. El Sacro Imperio Romano Germánico, aunque a menudo fragmentado y descentralizado, se convirtió en una fuerza definitoria en la historia alemana. Su estructura política compleja reflejaba la diversidad de sus territorios y la dificultad de mantener una autoridad centralizada. Abarcaba un mosaico de reinos, ducados y obispados, todos bajo la autoridad del emperador. Sin embargo, esta autoridad era más nominal que real, ya que los señores locales a menudo actuaban de manera independiente. El imperio proporcionó un marco flexible para la unidad alemana, fomentando un sentido compartido de identidad entre sus diversos pueblos. A pesar de las diferencias regionales, la idea de pertenecer a un imperio más grande ayudó a forjar una identidad común. Sin embargo, la autoridad del emperador a menudo fue desafiada por poderosos nobles, lo que llevó a siglos de luchas de poder. Estas luchas no solo definieron la política interna del imperio, sino que también influyeron en su capacidad para proyectar poder hacia el exterior. Dentro del imperio las ciudades crecieron, el comercio floreció y nuevas ideas comenzaron a extenderse. Las rutas comerciales conectaban diferentes partes del imperio, facilitando el intercambio de bienes y cultura. La Iglesia, una fuerza poderosa en la vida medieval, jugó un papel crucial en la configuración de la cultura y la sociedad alemanas. Su influencia se extendía más allá de la religión, afectando la educación, la política y la vida cotidiana. Los monasterios se convirtieron en centros de aprendizaje, preservando el conocimiento antiguo y fomentando la alfabetización. Estos centros monásticos eran faros de conocimiento en una época de incertidumbre y cambio. La Iglesia también proporcionó un contrapeso a los gobernantes seculares, a menudo en guerra, promoviendo la paz y la justicia, aunque en el contexto de sus propias doctrinas. Su papel en la mediación de conflictos fue crucial para mantener una cierta estabilidad. Sin embargo, bajo la superficie de la unidad, las tensiones se gestaban. Las lealtades locales y las ambiciones personales a menudo chocaban con la idea de un imperio unificado. El Sacro Imperio Romano Germánico era una entidad compleja y a menudo contradictoria, dividida entre sus ambiciones imperiales y las realidades de la fragmentación feudal. Esta dualidad definió gran parte de su historia y su legado. Las semillas de futuros conflictos se sembraron en la propia estructura del imperio, esperando el momento adecuado para germinar y crecer. Estas tensiones internas eventualmente contribuirían a la fragmentación y la transformación del imperio en los siglos venideros. La invención de la imprenta permitió que las ideas de Lutero se extendieran como la pólvora, revolucionando la manera en que la información se distribuía y consumía en toda Europa. Esto alimentó el rápido crecimiento de la Reforma, permitiendo que las ideas de Lutero llegaran a una audiencia mucho más amplia y diversa. Príncipes y plebeyos por igual abrazaron el protestantismo, lo que llevó a una agitación religiosa y política generalizada. La sociedad alemana se encontraba en un estado de cambio constante y conflicto. Alemania se convirtió en un campo de batalla para la Reforma, con enfrentamientos que no solo eran religiosos, sino también políticos y sociales. Muchos príncipes, deseosos de afirmar su independencia del emperador católico, adoptaron el protestantismo y desafiaron la autoridad de la Iglesia. Este acto de desafío fue tanto una declaración de fe como una estrategia política. Este choque de religiones culminó en la Guerra de Esmalcalda, un conflicto entre gobernantes protestantes y católicos dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. La guerra dejó una marca indeleble en la historia de Europa. La paz de Augsburgo trajo una tregua temporal, otorgando a los príncipes el derecho a elegir la religión de su territorio.
Este acuerdo fue un hito en la lucha por la libertad religiosa. La Reforma tuvo un impacto profundo y duradero en Alemania, transformando no solo la religión, sino también la cultura y la política del país. Fracturó la unidad religiosa del Sacro Imperio Romano Germánico, allanando el camino para futuros conflictos y cambios significativos en la estructura del poder europeo. También provocó un renacimiento cultural e intelectual, ya que el énfasis de Lutero en la conciencia individual y la importancia de las escrituras en la lengua vernácula tuvo consecuencias de gran alcance. Este renacimiento influyó en la literatura, la filosofía y las artes. El legado de la Reforma continúa dando forma a la identidad alemana, enfatizando la libertad de pensamiento y el pluralismo religioso. La influencia de Lutero y la Reforma se siente aún hoy en día, reflejada en los valores y la cultura de la sociedad alemana moderna.